Bienvenidos a una nueva historia de Con la Gente. Hoy me complace, en estos momentos históricos que está viviendo nuestro país, Venezuela, estar con una persona que no solo considero mi amiga, sino considero parte de la historia contemporánea de nuestro país. Ella es alguien que muy pocos la conocen porque siempre ha estado detrás de cámara. En los últimos 2 años, un poco más delante de las cámaras, lamentablemente por algunos hechos que les tocó vivir producto del régimen de Nicolás Maduro. Pero además de eso, la conocen un poco más porque es ucebista y además es llanera. Hoy estoy con una amiga muy querida que también es cantante, ella de todo un poco, y vamos a conocer un poco su historia. Estoy con mi querida Claudia Macero, coordinadora nacional de comunicaciones de 20 Venezuela, periodista de nuestra gloriosa Universidad Central de Venezuela y encargada de las comunicaciones del Comando con Venezuela de nuestra Nobel de la Paz, María Corina Machado, y nuestro presidente, Edmundo González. Bienvenida, Claudia. Ay, muchísimas gracias. Lo que más me gustó fue lo de ucebista. Bueno, es que somos ucebistas. Sí. Uno empieza a veces hablando de su casa de estudio, ¿no? Y de lo que estamos orgullosos. Así que gracias por tu tiempo, por tenerme aquí y por tu cariño y por lo que haces. Y bueno, aquí estoy. A conocer la historia de Claudia Macero. Bueno, primero para mí es un honor que estés aquí. Te presento como eso, como una ucebista, una comunicadora social que siempre había estado detrás de cámara. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque quizás yo, como te conozco, sé que no te gusta estar mucho delante de las cámaras. Y hoy, o sea, no hoy porque estás aquí con la gente, sino durante un tiempo ya has alzado tu voz producto de las injusticias y las violaciones de derechos humanos que hoy hay en nuestro país, Venezuela. Pero primero vamos a contarle a la gente, Con la Gente. Primero, esa segunda vez que estás Con la Gente. Estuviste en Con la Gente, pero en Venezuela. Es verdad. Recuerdo que ahora estás en esta nueva edición, este nuevo formato, y un formato que además es para contar las historias. Y hoy es hablar de ti. Sé que a veces es difícil hablar de alguien, pero como te digo, tú eres parte de esas historias que hay que conocer y conocer a Claudia Macero. Ahora, ¿quién es Claudia Macero? Esa ucebista que además es llanera y es cantante. Bueno, es muy loco que lo dices porque cuando hablas de la primera vez que nos vimos, estábamos en Venezuela. Ahora estamos las dos en un exilio, bueno, forzado, pero además también somos otras, ¿no? Ha pasado mucho tiempo y muchas cosas entre ese programa y donde estamos hoy. Y eso creo que ha sido un poco también mi vida, ¿no? Yo nací en Guárico, nací en San Juan de los Morros. Bueno, me siento profundamente llanera porque empecé incluso cantando música llanera, pero después tenía como sueño también escribir y hablar y contar cosas. Siempre me ha gustado. Y bueno, hablando con mi mamá un día, le dije, bueno, yo quiero estudiar periodismo, de repente no sé si comunicación social, aunque a mí me gustan las artes. Pero bueno, como siempre en Venezuela a veces hay como un poquito de recelo sobre ese tema de estudiar artes o carreras que quizás no son como que den tanto dinero o como que te den mejores cosas, y lo cual es un mito, pero bueno, a raíz de eso decidí estudiar comunicación social y hacer las dos cosas a la vez. Entonces, bueno, básicamente yo soy una periodista que viene de San Juan de los Morros, que se mudó a los 16 años a Caracas, todo nuevo, otra ciudad, nueva universidad, nunca había estado fuera de mi casa, y que luego se encontró con este mundo de la política para cambiar incluso mi vida. Eso, o sea, 20 y lo que hago ahora cambió mi vida, y yo, lejos de sentirme mal por eso o lamentarlo, me siento contenta y no cambiaría absolutamente nada. Es que no cambiaríamos parte de tu historia, porque como una ucebista llanera, también ganadora o participaste en la voz ucebista también Sí. de nuestra gloriosa Universidad Central de Venezuela, y además de eso ya luego en el que estás en 20 Venezuela. Pero ¿cómo fue esa transición? Porque además sé que estuviste trabajando en una sala de redacción, o sea, en el diario Tal Cual, si no me equivoco. En el Nuevo En el Nuevo País. En el Nuevo País, sí. La verdad es que así como me mudé muy joven, bueno, yo tenía que también pagar mi casa o mi residencia estudiantil, entonces empecé a trabajar muy pronto. O sea, ¿A qué edad comenzaste a a los trabajar? 17 empecé, y la verdad es que me gustó mucho. Me encanta el olor del periódico, me encanta escribir. Por eso, cuando tú dices que me gusta estar detrás, sí, ciertamente, a mí me gusta
el mundo de la noticia y me encanta lo que hago, me encanta el periodismo, pero siempre mucho de lo que se hace detrás. Y empecé a trabajar como escribiendo un cuadrito que era como salud. Entonces tenía un espacio así chiquitico en el periódico, pero todo el mundo buscaba en internet las cosas y yo siempre desde el día uno le dije a mi jefe, le dije, mira, yo puedo hacer entrevistas o algo para este cuadro, pero me dijo, pero si son estos caracteres que vas a buscar. Y le dije, no importa. Entonces me acuerdo que me fui a hacer un reportaje sobre Tai Chi para un espacio así y cuando lo llevé me dijo, no, pero esto es como más grande, ¿no? Entonces, bueno, me dieron como una página completa, el cual era como un logro. Pero a raíz de eso, bueno, fui como un poquito creciendo hasta que llegué a ser jefa de redacción. Y bueno, después de allí estuve en otros medios, hice algunas cosas en web, pero llegó un día como que ya no me sentía a gusto con el tema de las líneas editoriales, tenía mucha curiosidad por lo que estaba pasando en Venezuela. En mi familia se habla de política, pero no es necesariamente el tema principal y me tocó ver cosas del otro lado también del chavismo que no me gustaron tanto y creo que eso más bien hizo que yo sintiera como la necesidad de no solo ser periodista, sino hacer más. Y bueno, así llegaste a la política, ¿no? En este caso llegaste a 20 Venezuela, un partido que estaba en ese momento creándose, estaba el movimiento que ha hecho María Corina Machado desde el año 2010, pero ya comienzas a girar, o sea, comienzas a girar y a llevar ese tema comunicacional. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue estar en un partido político como lo estás hoy, pero desde sus comienzos? Y además quiero que me cuentes, ya ahorita vamos a hablar un poco, cómo es estar al lado de la hoy Nobel de la Paz. Bueno, es muy cómico porque yo estaba trabajando en una redacción y un día mi amigo Pedro de Mendonca, que también es tu amigo y ahora... Guariqueños, los guariqueños. Guariqueño también, me dice, mira Claudia, ¿qué estás haciendo tú? Vi que estás escribiendo ahí en La Voz, vente para acá que hay una entrevista, porque están buscando una persona aquí en redacción. Yo le dije, bueno, es que no sé si eso sea lo mío. Yo, ¿sabes? Siempre he pensado que el periodista no se mezcla con política, pero entonces fui a la entrevista, me entrevistó Magalí, casualmente, imagínate quién estuvo, Magalí Meda, que estuvo conmigo también en la embajada. Jefa del Comando Nacional. Exacto, y entonces me encantó, o sea, primero porque me dijo, bueno, aquí vamos a hacer esto, vamos a avanzar y que estamos empezando a recorrer el país, y fue maravilloso, porque desde el día uno yo no tuve que hacer otra cosa sino decir la verdad, como periodista, ¿no? En principio acompañaba a María Corina en las giras, a la semana viajé a Anzoátegui, pero bueno, también era un trabajo donde no todos los días haces lo mismo y eso a mí me encantaba, pero además tenías la posibilidad siempre de decir la verdad. No hay un día donde yo haya sentido que haya tenido que hacer otra cosa distinta o contraria a lo que yo creo y esa es otra cosa. Al principio yo decía, bueno, yo nunca me voy a inscribir en un partido, yo soy periodista, yo no soy... Fui testigo de eso, después te vi con la camisa yo de no soy periodista, yo no nada, y bueno, y ahora casi que, bueno, tengo 20 aquí y en todos lados, pero es porque al final tú crees en lo que haces y no hay nada mejor que trabajar en un espacio donde tú crees en las ideas que también compartes como organización. Y eso es un poco lo que me ha pasado con Vente, ¿no? Y con María Corina. Sí, excelente. A María Corina, por cierto, yo la conocía. Yo la había entrevistado para un periódico del cual renuncié porque no me quisieron publicar su entrevista. Esto casi creo que nunca lo cuéntalo. Lo he contado. ¿Cómo conociste a María Corina? Quiero saber y que cuentes esa anécdota. Yo había escuchado, Pedro cuando estudiaba conmigo en la universidad, en la UCB, él era en las primarias, yo voy a votar por María Corina. Yo en ese momento, realmente no era algo que me animaba. Después, bueno, por cosas de la vida, trabajando en El Nuevo País, me tocó entrevistarla por lo de los congresos ciudadanos, ¿no? Yo hice una entrevista muy grande y al final, cuando ya la tenía lista, me dijeron, no, esa entrevista no va. Y entonces, esa fue la razón por la que yo renuncié a ese medio y, bueno, cosas de la vida, años después terminé trabajando con ella. Y o sea, imagínate lo que esa historia, además que está conectado a la censura que vive Venezuela. Y a la autocensura, porque creo que esa fue una de las cosas que me motivó también a trabajar en otras cosas. Yo no concibía mi vida decidiendo surfear la ola, como me dijo una vez un editor del último trabajo en el que estuve antes de estar en 20. Me dijo, o sea, que hay que surfear la ola. Un día es el chavismo y un día es la oposición. Yo le dije, bueno, para mí es la verdad. O sea, y la verdad es la verdad. Es lo que ocurre. Entonces, bueno, todas esas cosas hicieron que yo terminara como al final decantándome por eso porque sentía que podía hacer más. Sobre todo desde una plataforma donde nosotros lo que hacemos es contar la verdad de lo que pasa en un país. Obviamente con una línea política, con un interés, con un objetivo, pero la verdad.
Sí, y contar la verdad te llevó, y no lo dije en la presentación, pero es algo importantísimo en tu historia de vida, que es que lamentablemente durante 2 ocasiones hayas tenido que asilarte en una embajada. Primero fue en el año 2023, en diciembre de 2023, luego de las Sí. primarias, y bueno, luego fue una orden de captura que junto a todos los que fueron asilados en la embajada argentina. ¿Cómo fue eso? Porque fue por contar la verdad. O sea, Claudia Macero no solo es esa periodista, llanera, cantante, sino también una perseguida política que durante 2 ocasiones se tuvo que asilar a una embajada. Cuéntame, ¿cómo Sí. fue eso para ti? Sí, fue muy raro porque además en los dos momentos yo estaba como en un contexto público. La primera vez fue una rueda de prensa en donde me mencionaron a mí y a dos compañeros más, a Henry Alviares, quien cumplió años hace poco y está secuestrado hoy en el helicoide, y Pedro Bruchurtu, que afortunadamente está libre y estuvo conmigo en la segunda embajada y en la primera también. Entonces fue muy raro porque realmente yo no ejerzo vocería, yo no tengo un perfil público ni hago muchas de las cosas que sí hacían mis compañeros, pero creo que Dices tiene la que ver, verdad. no, y tiene que ver con el poder de la comunicación. O sea, el chavismo desde Chávez entendió que la información es fundamental para la toma de decisiones y para el criterio de la gente al momento de hacer y de avanzar o de contrariar y oponerse a las cosas. Entonces la comunicación siempre ha sido un punto que ellos han entendido que es fundamental. Y creo que eso fue lo que pasó tanto en la primera vez, tanto con la primera vez en la Embajada de Países Bajos como en la segunda, porque además en el caso de la segunda, estamos hablando de la comunicación en una campaña electoral que tuvimos que hacer desde la embajada. Y eso es algo que siempre hay que repetir. Entonces, para mí fue un asunto de sorpresa, pero a la vez después entendí. Y dije, claro, esta gente necesita frenar a áreas medulares, la organización, el contacto Y internacional la y la comunicación. comunicación. Y es eso, o sea, es contar la verdad, es comunicar, y es un trabajo fundamental. O sea, el trabajo sobre todo de cara a las redes sociales, a las narrativas, en lo cual a ti te tocó, siendo muy joven, eres muy joven, es liderar un equipo donde están líderes de todo el país, donde son voceros, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue eso ya desde la embajada? Estando viviendo una campaña que lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, sin ningún tipo de recurso económico, pero lo más importante, el recurso humano y el talento. ¿Cómo fue liderar esa parte comunicacional que además, o sea, fue increíble ver, o sea, lo que se transmitía en las redes sociales, que muchas veces yo digo, la gente debe pensar que hay una mega producción, un equipo gigantesco, y no es así. O sea, son solamente, ahí es mucho talento, pero no es un equipo gigantesco. Yo prefiero que piensen que sí, porque al final mucha gente que no es del equipo se vuelve parte del equipo y eso fue lo que hicimos durante la campaña. Fíjate, a mí algo que lamento mucho de la campaña fue no haber vivido en persona muchas de las cosas que me tocó comunicar desde la embajada. O sea, a mí me encantaba girar, me encantaba estar con la gente, montarme en un camión, hacer grabaciones, bajarme, ir al público, hacer fotos y luego esa adrenalina de estar, bueno, en un sitio del país donde sea, ¿no? Nosotros recorrimos todo el país con las primarias, luego también con esta campaña, ¿no? Entonces creo que eso, que haberme quitado también parte de esa vivencia o de esa experiencia, hizo que también una de las cosas en las que yo me empeñé y parte del equipo también, porque no todo el mundo lo pudo vivir, porque estando en la embajada, o sea, hubo secuestrados de nuestro equipo de prensa, hubo gente que ya había salido del país, y en mi caso yo estaba en la embajada, es que quisimos ver como si estuviésemos ahí. Entonces, el objetivo siempre, al final de comunicar, era hacer sentir a la gente que aunque tú no estés ahí, tú puedas sentir lo que pasaba en Lara, en Mérida, en todos esos recorridos maravillosos que ustedes vieron, ¿no? Entonces, fue un trabajo muy duro porque implicaba casi un trabajo de agencia, ¿no? O sea, trabajo en vivo, transmisión en vivo, mensajes, tweets, videos, nota de prensa, comunicación con medios, entrevista, María Corina, o sea, era un trabajo muy intenso pero que al final tuvo el resultado maravilloso de esta campaña hermosa que pudimos comunicar. Y creo que además se hizo así gracias a la gente, no solamente a ese sentimiento de, coño, quiero estar ahí, sino a la gente que al no tener los medios, al no tener la capacidad de comunicarse por las vías tradicionales, también usaba pancartas o modificó muchas cosas de la campaña, lemas y cosas que vienen de la gente. Entonces fue muy bonito, pero a la vez muy duro, muy exigente y creo que ellos cometieron un enorme error y con esto cierro, que es que al meternos en la embajada
claro, nosotros estábamos 24/7 concentrados en la campaña, porque ¿qué más íbamos a hacer? Si alguien no aparecía, no estaba en una reunión, iban y le tocaban la puerta, mira, Pedro, Claudia, yo, espérate. O sea, no había descanso y eso creo que al final fue contraproducente para ellos. Y ahora que hablas especialmente de la embajada, de que, bueno, un equipo maravilloso, desde aquí todo mi saludo a Magali Meda, Pedro Ruchurto, Mar González, Humberto Villalobos, un equipo maravilloso, nuestro Comando Nacional del cual tú eres parte. ¿Cómo fue esas horas incluso, porque no previas al 28 de julio? Porque hablaste muy bien que no viviste las giras, pero no las viste en persona, pero estabas allí con los videos. Sabiendo de que tantos años de lucha y tantos años, esa niña que entró, porque fue una niña que entró a 20 Venezuela, quizás, bueno, a un equipo de redacción y ahora liderando un equipo comunicacional de todo el país, estaba viendo materializado un sueño. ¿Cómo lo viviste? Y disculpa, y después ver que dos días después a ustedes los asedian. Quiero que me cuentes. Sí. Bueno, fue como la euforia y luego la caída, ¿no? Y luego el miedo. Yo lo describiría así. Primero, o sea, trabajar mucho, mucho tiempo hasta que llegó ese día. Ese día yo recuerdo que todos nos vestimos como si íbamos a trabajar de verdad en Bejucal. O sea, yo me puse una camisa de 20, Pedro también, o sea, porque era un día muy importante. Y bueno, cada quien a lo suyo en una especie de sala que hicimos allí como para estar comunicados y estar pendientes de todo. Y fue muy bello porque al final era la concreción de un trabajo que tenía meses haciéndose. Ese día al final fue la expresión de la gente después de muchos años de trabajo. Yo siento que hubo un momento donde ya nosotros ni siquiera tuvimos que seguir haciendo campaña porque ya estaba claro en la gente lo que quería. Pero bueno, luego vino todo este anuncio, sabíamos que era un mega fraude. Y fueron 48 horas muy intensas trabajando en la recopilación de las actas. O sea, yo estaba codo a codo ahí viendo con lo que hacía Humberto y gente que se dedicó a ese trabajo monumental de recopilación de las actas y de poder demostrar el fraude. Y luego, bueno, todo lo que vino después de eso, ¿no? La arremetida y la represión durísima, ¿no? Contra nosotros y contra muchos de los líderes de la oposición. Y esa noche, bueno, 2 días después, el día después, sí, del 28 de no. El 30 de julio, yo soy malísima con la fecha. El 30 de julio, bueno, la amenaza de un ingreso a la embajada. Ya habían habido como amagues, ¿no? De bueno, vamos a entrar y ¿qué va a pasar, no? Esa noche fue muy impactante porque yo recuerdo que todos dijimos, bueno, ¿qué nos llevamos, no? Y había gente como por todos lados viendo que metían un bolsito y yo dije, mira, yo lo que tengo que hacer es mi trabajo y grabar, transmitir. Recuerdo que hicimos esta transmisión en vivo, llegaron unos motorizados afuera, cantamos el himno. Fueron horas muy difíciles, pero también horas muy, muy bonitas como equipo en el sentido de lo que estábamos enfrentando, porque sabíamos que había un sacrificio, pero que tenía un objetivo. Y bueno, ya después lo demás es historia, ¿no? Estamos en eso, logramos demostrar no solamente que se robaron esas elecciones, sino que teníamos un liderazgo que es capaz de asumir el poder y que hoy está donde está, ¿no? Sí, y hoy cuando dices hoy está donde está, es que tenemos un presidente como Edmundo González y por supuesto la líder de todo este proceso, María Corina Machado, y sé y he sido testigo de tu cercanía con María Corina, y tanto que ahora, hace unos pocos días, María Corina, y nos llena de mucho orgullo decir que María Corina Machado hoy es Premio Nobel de la Paz, producto de todos estos años de lucha del cual todos hemos sido testigos y además hemos sido parte. Sé que, y porque sea un video que se ha viralizado en las redes sociales, ella habló contigo en ese momento. ¿Cómo fue? Y quiero que lo digas porque es algo histórico, cuando te enteraste de que María Corina Machado es Premio Nobel de la Paz. Y luego cuando hablaste con ella. Sí, fue mucha casualidad porque estábamos en la casa del presidente Edmundo y alguien del equipo dice, ya va, que están en una transmisión en vivo y María Corina se ganó el premio Nobel. Y todo fue como, ¿ah? Que María Corina se ganó el premio Nobel, ¿no? Y fueron unos segundos ahí muy raros y
y recuerdo que, bueno, le reventamos el teléfono, además allá en Venezuela, Era y de en aquel madrugada. horario era de madrugada, entonces todo el mundo estaba durmiendo porque realmente nosotros no esperábamos eso. A la noche anterior, un amigo me había dicho, mira, en Polymarket, María Corina tiene 67% de apuestas a esto, y yo, la verdad es que no le presté atención, pero entonces, bueno, fue un poco llamando a Magali y al otro, nadie, nadie atendía qué hacíamos con esa noticia, ¿no? Yo me sentí luego muy mal, yo dije, qué irresponsable yo que no tenemos ni una imagen o algo hecho para esto, pero es que la verdad es que nadie lo esperaba. Y bueno, finalmente ya atendió hablamos con Edmundo y la verdad es que la sensación que tuvimos fue un poco de, ella tampoco se lo creía, ¿no? Ella veía, ¿qué es esto? O sea, no, yo lo que quiero ahora, y fue la frase que salió en ese video, no sabes lo que daría porque alguien me dé un abrazo. Y ahí es donde, de alguna manera, en mi caso yo entendí qué duro es recibir una noticia como esa, como muchas otras que seguro le ha tocado recibir en un contexto de aislamiento, de persecución, o sea, una mujer que está sola en Venezuela, perseguida, o sea, sin su familia, sin su gente, y además con una noticia tan grande como esta, ¿no? Y al final lo que quisimos transmitirle, y después yo se lo dije en un mensajito, le dije, mira, o sea, ese abrazo te lo dimos todos ese día Toda de muchas Venezuela. formas, con mensajes, con mucha energía, con el orgullo de decir y de felicitarnos entre unos a otros, porque a todos nos ha pasado, ¿no? Que ves un venezolano y, ay, felicitaciones, porque al final nos apropiamos, ¿no? de ese premio Nobel, y es bonito, porque es un premio de ella, pero también es un premio de Venezuela. Y bueno, para mí ha sido una de las cosas más bonitas, además que yo ni siquiera tenía que estar aquí, entonces yo aquí por casualidad también. Entonces todo ha sido una conjunción de cosas y de momentos, ¿no? Sí, y de Dios, y como se hizo en ese video, de José Gregorio. Y ahora quiero Sí. que antes de cerrar hablemos de eso, porque sé que en muy pocas horas se va a canonizar a dos santos venezolanos, que es José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. Entonces, eso es en el marco de lo que es también una campaña comunicacional que ya está en las redes sociales, que es canonización sin presos políticos. Yo quisiera que los que nos están escuchando en este momento, que tú le pudieras decir como comunicadora social, y que además como tenemos lamentablemente muchos amigos y gente de tu propio equipo cercano, sí. El caso de Gabito, el caso de Julio, que están también lamentablemente tras las rejas y secuestrados por el régimen de Maduro. Pero si alguien está escuchando esto y dice, pero ¿qué puedo hacer yo? Y no solo en la campaña del doctor José Gregorio Hernández, sino en cualquier campaña comunicacional que alguien pueda hacer como ciudadano para poder comunicar algo o para poder alzar su voz sabiendo cómo está la represión en Venezuela y bueno, y los que están fuera del país, lo que pueden hacer. Sí, qué bueno que dices lo de nuestros compañeros, porque desde que secuestraron a Gabito y a Julio, siempre me comprometí a mencionarlos en todas las entrevistas o en todos los espacios posibles. Gabriel González, Gabito, más de un año preso, y Julio también, Julio Balsa, bueno, parte de nuestro equipo y personas a las que quiero y admiro y sin las cuales, ¿sabes?, este trabajo no hubiese sido posible, ¿no? Fíjate, el día de domingo, el 19, es muy importante porque tenemos un nuevo foco. O sea, esto del premio Nobel, sí, es el premio y lo que implica y todo el reconocimiento, pero es la oportunidad de poner la causa de Venezuela y el liderazgo de María Corina Edmundo en el foco. El que antes no sabía nada de Venezuela o de ella o de lo que estábamos haciendo, ahora por lo menos tiene una idea, ¿no? Y nos permite amplificar ese mensaje. El domingo 19 es una nueva oportunidad. Ahora vamos a tener dos santos y eso no quita la realidad del país que tenemos. O sea, nosotros estamos en guerra. O sea, estamos en un contexto de enfrentamiento, de represión, con más de 800 presos políticos, con violaciones a los derechos humanos, con censura, o sea, con una crisis y un conflicto que tiene implicaciones económicas durísimas, con bueno, una población en extrema pobreza y con unas características que todos nosotros sabemos, pero que no necesariamente todo el mundo conoce y entiende, ¿no? Y ese día, para nosotros es muy importante que eso quede claro. Sí, tenemos dos santos, pero tenemos 30 millones de venezolanos secuestrados en un país por un régimen que además es ilegítimo, porque demostramos el 28 de julio que eran ilegítimos, ¿no? Con esas actas. Entonces, ese día lo que yo le pediría a la gente es que tengamos siempre eso en la cabeza y en el foco, de que esta lucha no ha acabado, no acabó el 28 de julio, no acabó ni siquiera después de este tema del Nobel, no va a acabar
con lo que va a pasar el domingo y la canonización, pero evidentemente hay un pueblo que resiste y una sociedad que se levanta. Entonces, ¿cómo comunicarlo? Primero es entender y repetir lo que vivimos los venezolanos, para que gente como quienes están aquí en España o quienes están en Estados Unidos o en otros lugares del mundo también sean parte de esa causa, porque es una causa universal, que es la causa de libertad, de democracia, de derechos humanos, de valores, de Occidente. Ese día lo que yo pediría es eso, y que nos acompañen a alzar la voz como puedan. A veces la gente piensa que es muy poquito el alcance que tiene, pero un estado, un tweet, un comentario, explicarle a alguien que no entiende lo que está pasando en Venezuela ya es bastante para nuestra causa, y más un día como ese, donde vamos a tener la oportunidad, una vez más, de tener el foco en Venezuela, con 2 santos de 6, si no me equivoco, que van a canonizarse ese día, y con un pueblo que está ahí vibrante, que a lo mejor no puede hablar desde Venezuela porque está censurado, porque tiene miedo, porque lo reprimen, porque van y le tocan la puerta a su casa. Ayer nada más, o sea, en estos días ya hubo nuevos detenidos, o sea, no ha parado la represión, pero es un pueblo que rechaza a Maduro, que entiende que estamos en un proceso de cambio, que la transición es indetenible, que tiene el mejor liderazgo que puede tener en un momento como este, clave para lograrlo, y que además ahora tiene 2 figuras religiosas que, ¿sabes?, acompañan esa espiritualidad, porque sabemos que esto es una lucha que va más allá de lo físico también. Es una lucha espiritual. Entonces, bueno, yo diría que eso es un poco lo que estamos esperando de cara a ese día. No, y es así, y además estamos llenos de fe, o sea, la fe que es lo que nos sostiene hoy, en que sabemos que la libertad va a llegar. Y quiero que, para cerrar ya hoy tu historia con la gente, que la historia de Claudia es muchísimo más amplia, pero yo creo que ustedes han visto hoy que es una extraordinaria comunicadora, y también debería estar mucho tiempo más al frente de las cámaras, porque hace muy buena vocera también. Esto ha sido obligado. No, pero sí, una muy buena vocera también. Pero yo he dicho varias veces durante esta transmisión, es que también es cantante, y ustedes tienen que ir a sus redes sociales, @claumacero, y allí van a ver cómo, o sea, porque es algo que yo siempre le digo a ella: mira, cuando yo me case, yo quiero que tú cantes en mi boda, se lo he dicho, y ya ella se tiene que comprometer desde hoy que eso va a ser así. Bueno, primero te tienes que casar. Primero me tengo que casar y buscar el novio también. Bueno, estamos en eso. Pero lo cierto es que cuando eso pase, y le digo, pero porque uno se conecta pues con las historias, con los amigos, pero ¿qué tú sueñas cantar cuando Venezuela sea libre? ¿Qué te gustaría? O sea, que esa Claudia que ha vivido tantas cosas, que ha estado allí con compañeros que lamentablemente hoy están secuestrados, que ha sido parte de la historia de lograr la libertad de Venezuela, que quiere cantar, porque cantar es uno de tus sueños, y lo hablo, sí, y hago hincapié en esto porque, bueno, obviamente yo la conozco y sé que cantar es uno de sus sueños. ¿Qué sueñas cantar cuando Venezuela sea libre? Ese día, cuando sé que vas a estar full, que si los periodistas... Eso te iba a decir yo, ¿habrá tiempo de cantar? Porque... No, pero a ver un momento, o sea, sé que vas a estar, bueno, primero comunicar la noticia, o cómo sueñas comunicar la noticia, y luego cantarla. No sé en qué momento vas a cantar, pero ¿cómo sueñas esas 2 cosas? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo no quiero decir el himno porque, o sea, eso es algo que obviamente nos identifica a todos los venezolanos, y creo que lo vamos a cantar todos juntos, y va a ser emocionantísimo, porque, bueno, si ya uno lo escucha afuera y uno se emociona, imagínate en un contexto como ese. Pero ¿qué cantaría? No sé, quizás recordaría esta canción que usamos tanto en la campaña de Cani García, Remamos. Creo que sería un recordatorio de lo que vivimos durante todos esos días, y cómo juntos podemos justamente remar hacia el futuro que queremos, ¿no? Creo que vamos a encontrar un país destruido, en unas condiciones muy difíciles, pero que los venezolanos vamos a juntos remar, como dice la canción, hacia el otro lado, ¿no? Con la visual de lo que viene, porque lo hemos soñado tanto y hemos tenido tanto tiempo esperando por esto, que nadie se va a cansar. Entonces yo diría que esa canción, no sé, es una buena pregunta. No he pensado en eso, pero yo no sé, yo soy muy romántica, entonces siempre la verdad es que le canto más al amor, y me encantan los boleros, pero quizás cantaría también algo de donde yo soy, una canción llanera. William siempre me dice que cante esta canción, ¿cómo se llama? William es parte de nuestro equipo, que hoy está aquí detrás de cámara. Palmares de Calabozo, que me encanta, y que además me recuerda mucho de dónde vengo, y yo siempre me repito eso, ¿sabes? No se te olvide de dónde vienes, quién eres, y
y el país, y el estado y la casa. Guárico, un estado maravilloso. Claro, el corazón de Venezuela. Y yo creo que yo tengo mucho de eso, ¿no? De lo que yo soy. Y creo que eso me gustaría cantar una Palmares de Calabozo, una canción. Bueno, ya vamos a ir preparando la maraca y el arpa, porque lo que viene es joropo cantando Palmares de Calabozo muy pronto, que sabemos que va a ser así. Bueno, esto ha sido Con la Gente, la historia de Claudia Macero. Y en esta semana histórica, estos días históricos que estamos viviendo en Venezuela y el mundo, tenemos a un nuevo premio Nobel de la Paz, que es María Corina Machado. Es un premio que es de ella y es de la libertad y de cada uno de los venezolanos. Y también tenemos a 2 nuevos santos, San José Gregorio y San Carmen Rendiles. Estos 2 santos son nuevos motivos para unirnos como venezolanos en una sola causa, que es la causa por la fe, por la libertad y por también la liberación de cada uno de los presos políticos. Sigamos siempre con la gente y entre la gente.